Capítulo 830, Monstruo despiadado parte 2. En un abrir y cerrar de ojos, todos los vampiros fueron asesinados por los miembros de la Guardia del Caballero. Esgrimían armas rodeadas por una aura dorada, al igual que la lanza de Hirni. ¿Realmente creíste que llegué a esta edad por pura suerte? ¿Qué caería en una trampa tan obvia? Hirni dijo mientras atravesaba con sus agujas las 4 extremidades y la cabeza de Caelan. Él intentó transformarse en su forma de niebla para escabullirse entre las restricciones, pero su carne se negó a moverse. Entonces, el vampiro convocó el maná de su núcleo de sangre para usar magia oscura verdadera y matar a la perra que se atrevió a pararse tan cerca de él. Sin embargo, el maná se volvió loco y explotó dentro de su cuerpo, haciendo que sus venas estallaran mientras tosía una bocanada de sangre. El dolor y la debilidad casi hicieron que Caelan se desmayara. Casi. ¿A qué se refiere con obvio? Estudié el patrón de Manoir y lo seguí al pie de la letra. Déjame contarte un secreto. Manoir nunca asistiría a una subasta en el mercado negro. Simplemente liberaría los ingredientes de las manos de los criminales en nombre del bien mayor. El suyo. Las palabras de Hirni descarrilaron su tren de pensamientos. Ese fue tu primer error. Tu segundo error fue olvidar que es la matriz del ejército la que bloquea la magia dimensional, por lo que el ejército puede activarlos y desactivarlos a voluntad. En el momento en que bloqueaste la señal de mi amuleto, firmaste tu sentencia de muerte. Ella vertió un frasco de sangre sobre la cabeza de Caelan. Su piel absorbió el néctar rojo como la tierra seca absorbería el agua. Curó sus heridas y le dio nuevas fuerzas, pero solo lo suficiente para no morir. Tu tercer y fatal error fue pensar que eras mejor que Bouke. Las armas que hicimos están diseñadas para bloquear todos tus poderes para capturar más fácilmente especímenes vivos. Ustedes, los no muertos, son difíciles de matar y aún más fáciles de mantener con vida, ya que no pueden evitar alimentarse. Hirni vertió otro frasco y Caelan abandonó toda esperanza. El dulce placer que derivaba de la sangre solo hacía que el sufrimiento de las piezas de metal dorado que perforaban su carne fuera más intenso. La mujer frente a él podía darse el lujo de esperar, mientras que en cuanto saliera el sol, el vampiro se volvería más indefenso que un niño. Había visto que esto le sucedía a otros miembros de su raza, él mismo lo había hecho algunas veces. Lleva al prisionero a un lugar seguro y deja que el hambre haga su trabajo. Uno muerto podría morir de inanición, pero es un proceso largo y doloroso que los reduce a poco más que bestias dispuestas a hacer cualquier cosa con tal de obtener una gota de sangre. Hirni ni siquiera se molestó en hacer preguntas. No había necesidad. Pronto, sería el vampiro quien suplicaría ser interrogado. Buen trabajo al detectar las huellas. Le dijo a Camila. Tienes un ojo agudo para los detalles, pero debes aprender a armar el rompecabezas. ¿No podrías haberme advertido antes? Casi me hago encima. Camila todavía temblaba en sus botas. Los vampiros habían sido aterradores, pero la guardia del caballero era terrorífica. Aparte de Orión, nadie habló, concentrándose únicamente en su entorno. Actuaban más como golems que como humanos. Lo siento, chico. Necesitaba que ellos creyeran en el acto y tu nerviosismo podría haber comprometido la misión. Los vampiros tienen instintos increíbles y pueden sentir la presión arterial de los humanos a distancia. Eso les permite leer nuestras emociones. Si hubieras sabido de ellos, habrías tenido miedo, mientras que si hubieras sabido de la guardia, habrías sido demasiado confiado. Respondió Hirni. ¿Y tú? Preguntó Camila, dando voz a los pensamientos de Caelan. Habían seguido a las mujeres durante un tiempo, para asegurarse de que no se perdiera ningún detalle y de que no fueran conscientes de la trampa. Caelan había revisado a Hirni personalmente, sintiendo primero su emoción por la caza y luego su determinación de morir luchando una vez que se había desencadenado la emboscada. Nada de eso tenía sentido. Controlar mis emociones es algo natural para mí. Tú también lo aprenderás con el tiempo. Caelan ahora estaba lo suficientemente calmado como para escuchar el corazón de todos los presentes. Camila todavía estaba conmocionada, mientras que los miembros de la Guardia del Caballero estaban emocionados por la pelea y listos para más. Podía sentir su fría determinación en cumplir su misión, la pasión por su trabajo e incluso la tensión en sus músculos a pesar de su postura aparentemente relajada. Solo Hirni Ernast no le transmitía ninguna sensación. Para él, era como escuchar a una persona tomando una siesta.
Su pulso era constante y el único olor que Kaelan podía percibir de ella era el hedor de las alcantarillas. Era como un lienzo en blanco, un maniquí listo para ponerse la próxima máscara. ¿Qué quieres saber? Preguntó Kaelan. No tenía sentido retrasar lo inevitable. Sabía que ella no mostraría misericordia, por lo que suplicar era inútil. Hacerla enojar también era imposible. Esperar que perdiera el control y lo matara era una fantasía. Incluso ahora, no se jactaba frente a su oponente derrotado. No se sentía superior por haberlo vencido, ni lo amenazaba con promesas de dolor. Kaelan conocía su tipo. Para Hirni, él no era más que una tarea más en su lista de cosas por hacer. La única cosa buena era que, después de haber sido despojado de su título, Kaelan ya no sentía lealtad por la corte nocturna. Antes, habría luchado hasta la muerte por ellos, pero ahora se regocijaba con la idea de que pagarían por lo que le habían hecho. Hirni Erna sería el instrumento de su venganza, dejándole solo el pesar de no poder ver la caída de sus enemigos con sus propios ojos. Ciudad de Laruel, escondite de Erlik. Cuando el sol estaba a punto de salir y Kaelan se negó a responder a su amuleto de comunicación, Erlik supo que algo andaba mal. Solo los novatos cometerían el error de estar lejos de su guarida a esa hora. Es hora de moverte. Su rugido estaba lleno de odio. El incompetente vampiro arriesgó destruir todos los meticulosos preparativos de Erlik. Él explicó rápidamente la situación a Gremlik mientras activaba su amuleto dimensional para almacenar todas sus posesiones y usaba magia terrestre para cubrirse con el suelo de su lugar de enterramiento. Incluso si Kaelan fue capturado, no veo la prisa. Dijo Gremlik. Nadie sabe dónde estamos y él ni siquiera era miembro de la corte nocturna en primer lugar. ¿No es esa la razón por la que lo elegiste? ¿Nadie? Erlik frunció el ceño. Para alguien tan astuto, eres sorprendentemente ingenuo. A pesar de que solo elegimos a otros giranos, no me sorprendería si algunos de ellos aceptaron espiarnos a cambio de una buena posición en las cortes. Kalen no sabe nada de nosotros, pero sabe mucho sobre las cortes. Y en cuanto a por qué lo elegí, fue porque tenía todo para ganar y nada que perder con nuestro trato, lo que también lo hace peligroso para nosotros. Si lo capturan, revelará todo sobre sus ex-asociados, quienes a su vez podrían saber sobre nosotros. Si Leannan ataca mientras el sol está arriba, la mitad de nuestros seguidores estarán paralizados o incapaces de ejercer su plena fuerza. No tendríamos ninguna posibilidad de victoria o escape. No hay tiempo que perder. Capítulo 831. Apertura, parte 1. Gremlik se vio obligado a estar de acuerdo con Erlik. El Grand Old comenzó a gritar órdenes mientras maldecía a la raza humana por enésima vez. Si no fuera por ellos, nunca habría dejado Hiera y todavía tendría el papel que tanto le había costado conseguir en la sociedad no muerta local. Después de la caída de la raza humana, ya no había fuerza en los números, solo debilidad. Más personas significaban más bocas que alimentar, lo que causaba demasiado daño en la flora local y sin alguien a quien culpar. Ya no temiendo la interferencia humana, la gente de las plantas y los Fa habían comenzado a unirse, cazando a los no muertos que no tenían dónde esconderse. Para colmo, los no muertos ni siquiera podían huir de sus opresores, ya que también eran su principal fuente de alimento. La vegetación no sensible les proporcionaba muy poco sustento, por lo que, para alimentarse adecuadamente, los no muertos causaban demasiada devastación, lo que permitía a las bestias seguirlos y matarlos en cuanto salía el sol. Antes de la plaga, había sido tan fácil usar las riquezas y conexiones de las cortes para dejar todo el trabajo sucio a los humanos. Capturaban y criaban rebaños de gente de las plantas para que sus maestros se alimentaran de ellos, trabajando felizmente a cambio de la esperanza de recibir el don de la no muerte. Con la desaparición de los humanos, la comida básica se había convertido en un lujo, y cada vez que un miembro de su rebaño moría, era casi imposible reemplazarlo. Criaturas poderosas como Gremlik o Erlik no cazaban desde hacía décadas, por lo que no sabían por dónde empezar. Para criaturas de su edad, solo importaban el poder y el estatus, pero de la noche a la mañana pasaron de ser gobernantes a ser carroñeros. Gremlik había perdido a la mayoría de sus esclavos durante su escape de Hiera.
Algunos porque se había sobrealimentado de ellos, otros simplemente debido a la constante lucha por la supervivencia. Se había unido a Erlich porque su plan era la única forma que les quedaba de asegurarse de que los horrores del pasado no se repitieran. Contrariamente a la paranoia de Erlich, le tomó días a Hirni extraer información de los miembros de la corte nocturna de Otre, y aún más tiempo descifrar la información obtenida antes de poder compartirla con el equipo en Laruel. ¿Kaelan está muerto? Lit todavía no podía creer lo que estaba escuchando. Sí, y también lo están la mayoría de los no muertos que residen en Otre. Dijo Hirni a través del amuleto de comunicación de Leannan, que estaba configurado en modo de conferencia. El viejo murciélago nos contó sobre la posición de todas las puertas dimensionales que conocía, así que la mayoría de los que lograron escapar de nuestros equipos tácticos simplemente caminaron hacia una emboscada. Algunos tenían artículos dimensionales autodestructivos, otros no, así que hicimos un buen botín. Descifrar códigos e idiomas muertos lleva tiempo, así que temo que solo tengo noticias antiguas para ti. Habían recuperado la última dirección conocida de Erlich, pero cuando Leannan y sus guardias irrumpieron en el lugar, los no muertos ya se habían ido. Antes de irse, el Draugr se había asegurado de hacer una limpieza adecuada. No había moho ni signos de sufrimiento en la casa del árbol. La única evidencia de la presencia de los invasores era que la gente de las plantas que se suponía que vivía allí parecía haber desaparecido en el aire. Los sanadores identificaron otro paquete de tejidos de Erlich debajo del árbol y varias bolsas de la plaga listas para estallar colocadas a lo largo del flujo linfático. La firma energética de los tejidos es la misma que la del otro árbol. También coincide con la de los infectados. Pensó Solus. Lo que me preocupa es la cantidad de bolsas que han dejado. Son suficientes para propagarse y cubrir todo el árbol en cuestión de minutos. ¿Quieres que eliminemos la infección? Preguntó Lit a Leannan. Solo podía pensar en algunas razones para explicar el escenario y ninguna era buena. No. No quiero alertar a Erlich. A diferencia de lo que sucede con los infectados, puedo sentir parte de su esencia todavía presente aquí. Si eliminamos los tejidos, descubrirá que sabemos sobre su plan y perderemos el elemento sorpresa. Respondió ella. Lit estaba casi seguro de que ese barco había zarpado hacía mucho, pero repetirlo por enésima vez era inútil. Todos rebosaban confianza desde que Mart había encontrado una cura para la plaga y Lit no quería arruinar el ánimo. En lugar de malgastar su aliento, prefería prepararse para lo peor con la ayuda de Kaya y sus amigos. Al final, la solución a su problema había sido sorprendentemente simple, una vez que supieron dónde buscar. La cura para la plaga resultó ser la propia plaga. Los pueblos vegetales eran capaces de fusionarse entre sí y con otras formas de vegetación. Era uno de los medios que permitían a los individuos sanos reconocer a los afectados por la plaga. Sin embargo, cuando dos infectados se fusionaban, los simbiontes respectivos reaccionaban con extremo prejuicio. Después de todo, pertenecían a Erlich, así que compartían su codicia y envidia. No unirían fuerzas, sino que lucharían por poseer el huésped más fuerte. No solo hacía que el más débil de los dos pueblos vegetales se deshiciera de su simbionte, sino que también obligaba a la segunda entidad a separarse de su huésped para luchar contra el invasor. Una vez que las fuerzas vitales del simbionte eran distinguibles de las del paciente, era fácil para los sanadores destruirlos con magia oscura. El único problema que quedaba era que los pueblos vegetales no podían ser liberados hasta que la amenaza de Erlich hubiera pasado. Los pacientes habían aceptado gustosos ser detenidos para no ceder a la tentación de pedir convertirse en no muertos, pero ahora que su condición había sido tratada, querían volver a una vida normal. Leannan se vio obligada a mantenerlos prisioneros para evitar que los espías de Erlich descubrieran que su plan maestro era ahora un fracaso total. La soberana de Laruel pasaba sus días comunicándose con el renuevo, tratando de encontrar cualquier rastro de la intromisión de Draugr y localizar su posición. Incluso intentó despertar al ser antiguo de su letargo, pero fue en vano. Lit todavía esperaba noticias de Faluel o al menos ser relevado de su deber y poder regresar a casa, pero sabía que ambos eran sueños imposibles. Si al consejo le hubiera interesado, ya habrían actuado. De regreso en Otre, había encontrado a Incialot esperándolo, así que el hecho de no haber recibido una respuesta después de días significaba que no les importaba. En cuanto a su deber, marcharse habría arruinado todo. Despedir a los sanadores era como declarar que se había encontrado una cura para la plaga, así que todas las trampas de Faluel habrían sido en vano.
También significaba eliminar uno de los dos grandes obstáculos en el plan de Erlik, la presencia de un despierto. No importaba cuán viejo fuera el Draugr, su ignorancia sobre la verdadera magia no era algo que pudiera superarse solo leyendo libros. Había despiertos débiles como Tista, pero también monstruos como Incialot o Faluel. Lit recordaba muy bien el miedo que el Lich primero y el después habían infundido en las cortes de los no muertos. Incialot mostrando un poder ilimitado, Lit matando al campeón de Caelan sin un rasguño. Basándose en lo que Hirni había descubierto, Erlik estaba conectado con la Corte de la Noche, así que probablemente le habían advertido sobre los poderes de Lit. Capítulo 832. Apertura Movimiento Parte 2. Los sanadores, incluida Leannan, seguían trabajando en las casas árbol infectadas. Su papel en el plan de Erlik seguía siendo un misterio, por lo que no tenían contramedidas. Los sacos han sido colocados cerca de todos los equivalentes vegetales de las principales arterias, así que mi hipótesis es que Erlik quería asegurarse de que incluso si se veía obligado a liberarlos durante el día, el flujo natural de linfa los propagaría rápidamente por todas las casas árbol. Los tejidos de Draugr quedan paralizados durante el día, después de todo, dijo Quilla. Era la misma conclusión a la que había llegado Solus, pero ninguno de los dos entendía el propósito de tal movimiento. El sol acababa de ponerse por completo y los equipos de investigación estaban a punto de terminar el día cuando, de repente, un pequeño terremoto hizo que los estuches de cristal ordenados tintinearan entre sí. ¿Los terremotos son frecuentes en Laruel? Preguntó ella. No tenemos terremotos. Explicó Leannan. El poder del renuevo protege a la ciudad de ellos. Entre su control sobre el suelo y sus raíces, el renuevo es capaz de dispersar la mayor parte de su energía. Su Majestad, el usurpador acaba de entrar en el salón principal y exige que le entregue Laruel. Dijo Norlorm el cambiante. Qué amable de su parte. Leannan sonrió con ironía, sacando su amuleto de comunicación de su objeto dimensional y llamando a las armas a todos los soberanos de las otras ciudades vegetales. ¿Cómo llegó allí? A los no muertos se les prohibía usar portales, así que Titania esperaba que, para hacer un movimiento tan audaz, el enemigo creyera que su plan ya estaba completo. El camino. Repitió Norlorm. Erlik y sus seguidores irrumpieron en las puertas, matando a algunos guardias y obligando a los demás a retirarse. ¿O todavía no puede usar magia dimensional o solo finge no poder hacerlo para mantener el elemento sorpresa? Pensó Leannan. Veremos quién guarda sus cartas más cerca del pecho. Leannan se teletransportó al castillo construido dentro del renuevo mundial en sí. Era una secuoya que había alcanzado más de 200 metros de altura, 657 pies, con un tronco más grande que todo el pueblo de Lutia. El grupo de Lit nunca lo había notado porque los árboles más pequeños que cubrían el cielo de Laruel con su follaje también bloqueaban la vista del renuevo, haciéndolo parecer un edificio alto en la distancia. Los espacios necesarios para las actividades diarias de la corte de Leannan eran insignificantes en comparación con el tamaño del árbol. La Titania eligió el vestíbulo del castillo como su punto de llegada para verificar los daños y tener suficiente espacio para organizar a sus tropas antes de que comenzara el conflicto. Ahora sus roles se habían invertido. Erlik probablemente quería terminar las cosas antes del amanecer, mientras que Leannan no tenía prisa. Estaba segura de poder encargarse del Draugr ella sola, pero no era presumida. Al igual que su enemigo había hecho hasta ese día, ella iba a ganar tiempo antes de hacer su movimiento. La escena que apareció ante la soberana y los magos de los tres grandes países que la habían acompañado era desconcertante. Juzgando por el número de vides, renuevos y flores marchitas, Leannan podía decir que el número de bajas de su lado era de una docena. Todos habían sido pueblos vegetales, no fa, así que Erlik no enfrentó mucha resistencia. Lo que preocupaba a la soberana y a sus acompañantes era la vista de las puertas dobles del castillo rotas. A pesar de que medían 5 metros, 16,4 pies, de altura y pesaban varios cientos de kilos cada una, casi se arrancaban de sus bisagras. Había un agujero donde debería estar la cerradura, tan grande que el primer pensamiento de todos fue que un gigante había abierto la puerta de una patada. ¿Quién hizo esto? Preguntó Leannan a Norlorm. Un Grendel, Su Majestad. Un Grendel de verdad, como los de las leyendas.
El pobre cambiante temblaba en sus botas al recordar, haciendo que todo su cuerpo chirriara como una vieja silla. Sus garras destrozaron a nuestros soldados, mientras que nuestras armas y hechizos fueron inútiles contra él. Con un solo golpe derribó la puerta. ¿Y las trampas que coloqué? Solo el renuevo logró herirlo, pero todo lo que el Grendel tuvo que hacer fue comerse a uno de nuestros guardias para recuperarse por completo. Dijo Norlorn. Leannan asintió mientras evaluaba la fuerza del oponente. Las malas noticias son que las defensas automáticas del castillo estaban destinadas a matar incluso al Fa más fuerte de un solo golpe. Podrían acabar incluso conmigo, sin darme tiempo de regenerarme si no supiera exactamente a qué prestar atención. Sus palabras eran sombrías, pero todos los presentes eran magos. Para ellos, el conocimiento era poder literal y cada pedazo de información que obtenían aumentaría sus probabilidades de victoria. Las buenas noticias son que el renuevo todavía está de nuestro lado y que las leyendas sobre los Grendels que son invulnerables son mentira. Pueden ser asesinados, pero dudo que se dé la vuelta y muera si se lo pedimos. Cuidado con este tipo. Leannan colocó su mano en la pared más cercana y los runas en sus hombros brillaron con una luz azul. El pavimento de madera del castillo cobró vida, brotando varias figuras de madera reales que reprodujeron los eventos recientes para ellos. Este es el Grendel en ambas formas. El renuevo había grabado todo, incluso la transformación de Gremlik. La criatura que tenían delante tenía una cabeza redonda, con ojos ferales tan grandes como un plato. Tenía iris rojos brillantes y pupilas verticales que estaban llenas de odio y desprecio. Su cuerpo estaba completamente cubierto por un pelaje marrón sucio y espeso, similar al de una rata de alcantarilla gigante. Su boca no tenía labios y era tan grande como la mitad inferior de su cabeza. La boca estaba llena de colmillos afilados y largos, de unos 10 centímetros de largo. Los brazos esbeltos y casi femeninos de Gremlik ahora eran tan largos y gruesos como un árbol, terminando en garras afiladas. Para los humanos, el contraste entre la forma de Dryad masculina y atractiva de Gremlik y el Grendel monstruoso lo hacía aún más repugnante que sus asociados deformes. Por alguna razón, Quilla miró a Gremlik y luego a Lid varias veces, haciendo una comparación entre ellos. Incluso cuando vi a Lid cambiar, incluso si su forma híbrida no se parece en nada a su apariencia humana, nunca sentí repulsión al mirarlo. Cuando Lid cambia de apariencia, simplemente muestra otro lado de sí mismo, pero siempre es Lid. Este Grendel, en cambio, parece dos personas completamente diferentes obligadas a coexistir en el mismo cuerpo. Pensó y no se equivocó. No importa qué forma tomaran, bestias, guardianes, plantas, incluso abominaciones, siempre eran ellos mismos. Los no muertos, en cambio, con la única excepción de los Lich, requerían que sus cuerpos fueran poseídos por las energías necrománticas de su Sire para seguir existiendo una vez que su vida había terminado. Los no muertos lo llamaban el hambre, mientras que los vivos lo llamaban simplemente la maldición de la no muerte. Sin embargo, no era una maldición ni una fuerza externa. La no muerte requería un núcleo de sangre, y un núcleo de sangre era, en última instancia, un núcleo defectuoso. No era solo la incapacidad de producir elemento luz lo que lo hacía defectuoso, era también el desequilibrio en su maná que tal ausencia provocaba. En Mogar, todos los seres vivos interactuaban con la energía del mundo. Era la forma en que el planeta interactuaba con sus hijos, dándoles la oportunidad de protegerse. Al igual que la energía del mundo, el maná también se componía de los 6 elementos. Era la razón por la que todo ser vivo tenía potencial para la magia, por la que la energía elemental del mundo respondía a la llamada cada vez que un mago lanzaba un hechizo. En el caso de Lid y Faluel, era parte del secreto tras el número de ojos del primero y el número de cabezas del segundo. Solo aquellos que dominaban los 6 elementos eran capaces de ensamblarlos y desensamblarlos en su propio maná, por lo tanto capaces de ejercer dominio incluso sobre la magia espiritual, la esencia vital de los demás. Era la prueba de convertirse en una versión menor del propio Mogar. Capítulo 833, Traidor parte 1. Asimilación, la técnica de respiración de Lid, no era más que una forma de absorber el maná de Mogar, limpiarlo de la voluntad del planeta y añadirlo a su núcleo de maná.
Los despiertos eran, por definición, personas capaces de descomponer la energía del mundo en sus 6 componentes, eliminar la firma energética del planeta y sustituirla por la suya propia. Solo entonces la energía elemental podía convertirse en el maná de un despertado y utilizarse para desarrollar su potencial mágico. Esto, en cambio, es Erlik. Leannan señaló a la imponente figura que caminaba en medio del pequeño ejército de muertos vivientes. Por los dioses. Soltó Frilla. El Grendel era repugnante, mientras que el Draugr era dominante. Medía más de 6 metros, 20 minutos, hasta el punto de que incluso el enorme Grendel parecía un bebé en comparación. Su aspecto era el de un árbol muerto que vuelve a la vida tras ser poseído por un espíritu maligno. Su corteza estaba hinchada, ennegrecida y su aspecto era horrible. Todo su cuerpo seguía pudriéndose y regenerándose en un ciclo eterno, goteando por sus grietas una sustancia blanca y sucia que parecía pus. El líquido también era no muerto y se retorcía como gusanos mientras buscaba otra grieta por la que volver al interior del cadáver del Draugr. Erlik había sido un Trent en vida, por lo que era mucho más grande y fuerte que un Treantling. Al morir, todas las hojas que formaban su pelo y su perilla se habían vuelto amarillas con manchas marrones, dándole un aspecto enfermizo. Sus ojos brillaban con la luz roja de la no muerte y aunque lo que los presentes estaban viendo no era más que una copia, los magos sentían una terrible fuerza oculta tras el más simple movimiento que hacía. Esto no presagia nada bueno. Pensó Lit. Por lo general, los enemigos grandes son lentos, pero los seres evolucionados son antinaturalmente rápidos. La fuerza vital de un Trent más el impulso de la no muerte podría darle suficiente poder para matar a la mayoría de los oponentes de un solo golpe. Lit no tenía ni idea de qué poderes tenía una titania, pero el soberano de la Ruel palidecía en comparación con el titán de madera. Pase lo que pase, déjame a Erlik a mí. Leannan continuó. Ya he reunido a mi ejército para que se encargue de los no muertos invasores y pronto recibiremos ayuda de las otras ciudades-estado. No voy a correr riesgos. Atacaremos solo cuando todos nuestros aliados estén reunidos. Veo que llegas elegantemente tarde, como corresponde a la estrella de nuestro evento. La voz de Erlik la interrumpió. Estaba pensando en esperarte sentada en tu trono, pero entonces me habría perdido tu expresión de terror cuando te das cuenta de que nadie va a ayudarte. La voz de Erlik no se parecía a nada que Lit hubiera oído antes. No era algo que él hubiera esperado de ningún ser vivo. Sonaba como si 2 rocas chocaran y se increparan mutuamente. La muerte distorsionaba todas las palabras que pronunciaba el Draugr Trent, como si 2 personas hablaran al mismo tiempo, intentando eclipsar a la otra. Me gusta el estilo, pero mi actuación me habría costado un tiempo precioso. Soy cualquier cosa menos un tipo práctico, dijo Erlik. Leannan le ignoró y activó su amuleto dimensional, recibiendo varias llamadas al mismo tiempo. Sin embargo, independientemente de quién fuera la fuente, las palabras eran todas iguales. Cada vez que intentamos warp a la Ruel, acabamos en un lugar aleatorio. No eran solo los refuerzos de las otras ciudades planta, los soldados de élite de Leannan que habían estado patrullando la ciudad estaban en la misma situación. Al menos aún podían volar hasta el Sapling, pero les llevaría tiempo. Debo felicitarte, Leannan. Nunca pensé que descubrirías mi plan. Los ojos de Erlik se movían a izquierda y derecha junto con su cabeza, como si intentara escuchar varias voces al mismo tiempo. Incluso has conseguido convencer a los otros soberanos para que te ayuden. Un esfuerzo encomiable. Lástima que al final no haya servido de nada. Ya lo veremos. Leannan extendió el brazo izquierdo y zarcillos de madera brotaron de todos lados, apuntando a los seguidores de Erlik. Un intento inútil. Erlik levantó ambos brazos mientras una mueca de concentración aparecía en su rostro. Sus ojos rojos ardían como antorchas mientras el suelo volvía a temblar y los zarcillos se detenían. ¿Es eso? ¿Estás seguro? Dijo Leannan. Una sonrisa cruel transformó lo que había sido un rostro hermoso en la máscara de un guerrero sediento de sangre. Los tatuajes de sus brazos y hombros se encendieron con una llama azul que cubrió a Leannan de pies a cabeza. Los zarcillos reanudaron su carga, aplastando a los no muertos en primera línea. Intentaron activar sus núcleos de sangre para recuperarse de las heridas, pero la madera los absorbió.
Bajo la guía de Leannan, el sapling descompuso a los no muertos en nutrientes y se alimentó de ellos antes de que pudieran siquiera aullar de sorpresa. Supongo que no lo viste venir. Dijo el soberano mientras más y más arcillos de madera llovían sobre el ejército de Erlik como una bandada de pájaros cazando gusanos desventurados. ¡Bastardo! Erlik estaba furioso, pero le gritaba al sapling en vez de a Leannan, lo que suscitó varias preguntas desagradables. El Draugr aprovechó sus tejidos no muertos plantados bajo la ruel, forzando una conexión con el árbol milenario similar a la de su oponente. Consiguió detener la embestida antes de perder más soldados, pero de repente ya no se sentía tan seguro. ¿A qué esperas? Mátalos y luego mátala a ella. Erlik estaba más indignado con sus aliados que con sus enemigos. ¿Cómo puede un guerrero feroz y experimentado como Gremlik acobardarse solo porque Leannan está aquí? Sabe perfectamente que soy incapaz de acceder a la mente de la sapling desde el exterior y que, mientras ella siga viva, no puedo establecer un vínculo pleno con este viejo bastardo. Pensó Erlik. Si Oleg piensa que voy a inmolarme para ganar esta batalla, la podredumbre debe haber llegado a su cerebro. Incluso si ganamos, solo sería su segundo al mando. Solo alcanzaría tanto poder como él estuviera dispuesto a otorgarme y le bastaría un pensamiento para matarme. Sin embargo, tiene razón en una cosa. Si no ganamos, estamos todos muertos. La dríade dirigió la carga sin transformarse en su forma de Grendel. Gremlik era un mago poderoso y mientras mantuviera los poderes regenerativos de su lado vegetal, podía permitirse sufrir algún daño para tantear el terreno. Uno de los mayores secretos de los Grendel era el gran esfuerzo que su forma de batalla infligía a sus núcleos sanguíneos. El estilo de lucha sanguinario característico de un Grendel también se debía al hambre perpetua que los agotaba una vez que adoptaban dicha forma. Ahora. Leannan gritó. Todos los Fa que formaban parte de su guardia personal salieron de la sala, emergiendo de las paredes con las que habían estado fusionados hasta ese momento. Los seguidores de Erlik se vieron rodeados por todos lados mientras una lluvia de hechizos de nivel 5 caía sobre ellos, reduciendo su número. La mayoría de los infectados que aún estaban en fase de esclavitud murieron en el acto. Sus progenitores prefirieron protegerse a sí mismos y a los que ya habían convertido en sus parientes antes que malgastar su energía en guerreros de medio pelo. ¿De verdad creías que después de descubrir tu plan no tomaría contramedidas? Normalmente, burlarse de uno muerto no tenía sentido. Sus pasiones estaban apagadas por la falta del elemento luz, así que cosas como el miedo o la moral les eran desconocidas. Sin embargo, el Draugr y el Grendel eran respectivamente criaturas de envidia y furia. Capítulo 834, Traidor parte 2. El elemento oscuridad que recorría sus cuerpos exacerbaba esos sentimientos, requiriendo pura fuerza de voluntad para mantenerlos bajo control. La concentración que tenían que emplear para controlar sus impulsos básicos, los no muertos no podían emplearla en la tarea que tenían entre manos. A diferencia de las razas inferiores, nosotros los vegetales adoptamos la forma que queremos. Mis guardias personales nunca salieron del castillo. Los de afuera son solo dobles. Las palabras de Leannan plantaron la semilla de la duda en la mente del Draugr. Se había preguntado por qué su batalla de voluntades solo tenía en cuenta el control del sapling y la magia dimensional procedente del exterior de la ruel, mientras que a Leannan no parecía importarle la incapacidad de sus aliados internos para la urdimbre. Le habría gustado dejar de bloquear la magia dimensional dentro de la ruel, lo que le daría suficiente concentración para abrumar a su oponente. Sin embargo, después de caer en 2 trampas, Erlik tenía miedo de saltar con los pies por delante también en la tercera. Maldita seas, mujer. Si suelto el arsenal y estás mintiendo, tu ejército cambiará las tornas de la batalla. Si no lo hago y estás diciendo la verdad, entonces estoy malgastando mi limitada energía en una tontería. Pensó Erlik. Debo creer en mi plan. Los Fa de Leannan no pueden ser solo unas docenas. Este debe ser otro de sus engaños. El Drogo rugió su desafío y aprovechó la energía del sapling para restaurar su menguante maná. Leannan se quedó atónito al ver que el árbol milenario parecía incapaz de distinguir entre su leal vasallo y el invasor. Los arcillos de madera dejaron de atacar a los no muertos y se volvieron contra los aliados del soberano.
Leannan hizo todo lo que pudo para proteger a los sanadores y a los Fa, pero solo consiguió ralentizar los arcillos. Que me jodan de lado. Pensó Lit. Sabía que las plantas eran psicópatas, pero solo temía que pudieran llegar a tal nivel. En el momento en que Lianan nos explicó que un sapling es un árbol moribundo, la invasión de muertos vivientes adquirió un significado completamente distinto. Erlich no está forzando al árbol más de lo que lo hace Leannan. Su plan nunca ha sido tomar el control sobre el sapling, sino hacer un trato con él. Erlich necesitaba tiempo no para completar sus experimentos, sino para influir en el árbol con su cebo. Vida eterna a cambio de poder ilimitado. Ah, realmente odio que siempre tengas razón. Dijo Solus. Los brazos de Erlich se alzaron, la corteza que cubría sus hombros se abrió y reveló unas runas idénticas a las que llevaba Leannan. Supongo que no te lo esperabas. Dijo el Draugr, haciéndose eco de las palabras con las que Leannan había iniciado su combate. Todos los no muertos eran capaces de recuperar su fuerza, tanto física como mágica, simplemente alimentándose. Matar a sus presas no era una necesidad, solo los no muertos recién nacidos no controlarían su hambre. Erlich enviaba algunos pequeños arcillos del sapling a sus esbirros, para que se dieran un festín con ellos. Era una de las razones por las que los esclavos habían sido descartados. Sus padres no tuvieron tiempo de alimentarlos en el fragor de la batalla. El Draugr podía sentir la repugnancia del sapling al ser manchado por el toque de los no muertos, pero no tenía el lujo del tiempo para preocuparse. No puedo creer que el gran mago Ben tuviera razón. El sapling del mundo está medio despierto y está ayudando a nuestros enemigos. Eso explica por qué no pude rastrear a Erlich y cómo adquirió el control parcial de la ciudad. Pensó Leannan. La situación era tan grave que estaba al borde del pánico. El viejo bastardo está considerando seriamente la idea de traicionar a su propia raza. Por suerte, con runas o sin ellas, Erlich no tiene mi experiencia en el manejo del poder del sapling y mi set es anterior al suyo, lo que interfiere en su vínculo. Además, aunque la idea del humano sonaba ridícula, yo estaba lo bastante loco como para escucharle. Leannan asintió para que Kaya entrara en acción y mientras el batallón de Fa frenaba al pequeño ejército de no muertos, los humanos revelaron haber traído cada uno un saco enorme. Derramaron el contenido de los sacos por el suelo, cubriéndolo con varios grupos de huesos humanos y de bestias. Erais. A la orden de Kaya, pequeñas volutas de fuego verde brotaron de su cuerpo, cada una de ellas ocupando el interior de uno de los cadáveres y convirtiéndose en su núcleo sanguíneo. Los huesos se ensamblaron en su forma original y un sudario de llamas verdes los cubrió, dejando al descubierto solo sus manos y cabezas. Los Wicks que Kaya había creado eran muertos vivientes menores, pero sus investigaciones le habían permitido dar un paso más. Con un pensamiento, Kaya los envió a cazar a los no muertos enemigos, pillándolos por sorpresa. Ahora el bando de Erlich había perdido la ventaja numérica, dando a la fuerza combinada de humanos y Fa la posibilidad de luchar uno contra uno. Maldito seas, traidor. Gremlik odiaba a Kaya por ponerse del lado de los humanos. También la odiaba por ser una despertada, pero sobre todo, la odiaba porque, a pesar de su estado de semimuerta, no había rastro de miedo o asco en sus aliados. Gremlik recordaba demasiado bien cómo había aceptado convertirse en no muerto para salvar su claro de ser arrasado por los humanos, solo para ser desterrado de la misma gente de las plantas por cuya protección lo había sacrificado todo. En un solo día, lo había perdido todo 2 veces, convirtiéndolo en el hombre que era ahora. Gremlik desató el hechizo de nivel 5 Sol Furioso que tenía preparado mientras cantaba el siguiente. Los no muertos estaban naturalmente en sintonía con la magia de las tinieblas, mientras que los vegetales lo estaban con la magia de la tierra y el agua, lo que les permitía usar su verdadera forma mágica. Aún así no estaban despertados, cualquier hechizo que requiriera uno de los otros elementos tenían que aprenderlo como los falsos magos. Sol Furioso era una mezcla de fuego y tierra, que generaba una poderosa explosión que liberaba llamas tan calientes que podían derretir la piedra. Sus efectos eran similares a los de una erupción volcánica. Utilizar un hechizo tan poderoso era muy peligroso ya que, aparte de su lanzador, la energía liberada no distinguía entre amigos y enemigos. Sin embargo, Gremlik era lo bastante mayor como para saber aprovechar la resistencia natural de los no muertos a la mayoría de los elementos. El fuego les causaba poco daño,
y como los aliados del Grendel eran todos plantas, sus cuerpos ricos en agua reducían aún más los efectos del sol furioso. Aunque uno de ellos recibiera toda su potencia, solo sufriría heridas leves, mientras que Kaya y sus aliados humanos no tuvieron esa suerte. La explosión obligó a los humanos a volar hacia un lugar seguro, rompiendo su formación, mientras que a los no muertos no les importó lo más mínimo y presionaron su ventaja. En cuanto a Kaya, estaba demasiado concentrada en controlar a sus esbirros para reaccionar a tiempo. Su cuerpo humano voló por los aires como una muñeca de papel y se estampó contra una de las columnas de madera que sostenían el techo del pasillo. Tosió sangre mientras rodaba por el suelo para sofocar las llamas que le quemaban la ropa. El sapling temblaba de indignación, su cuerpo no había sido dañado en siglos. El rencor de la antigua criatura hacia los no muertos creció una vez más, así que envió un claro mensaje a Erlik a través del vínculo que ahora compartían. Te he dado la oportunidad de demostrarme tu valor. Si vosotros, alimañas, seguís enfadándome, reconsideraré nuestro trato.